Huevos. Huevos. Huevos, huevos, huevos. Huevos. Siempre se puede cambiar lo que nos caga. Huevos para desayunar, para hablar, para compartir, para arriesgarnos, para vivir. Aquí tenemos huevos. Hola a todas y bienvenidas de regreso a Huevos. Hoy invitamos a platicar a Isis Caruz. Ella es la creadora de Finanzas Color de Rosa, un espacio que ayuda a mujeres y a emprendedoras a administrar su dinero para que puedan tomar mejores decisiones. Esto lo hace a través de asesorías, de talleres, de conferencias. Aquí tienes a una principal y potencial clienta, Isis, porque yo soy esa persona que tuvo que pasar por la deuda, por la tarjeta de crédito al tope, por la deuda no revolvente para poder aprender. Entonces, creo que la verdad hay una oportunidad grandísima en lo que haces, porque no es una clase que te enseñan en ningún lado. A mí particularmente en mi casa nunca me enseñaron a manejar mi dinero. Entonces, digo, creo que de aquí queremos aprender un poquito, que nos enseñes, que nos guíes y que nos digas qué es lo que tú haces, cómo lo haces, cómo llegaste a hacer lo que haces para que podamos ser mucho mejores administradoras y que realmente podamos materializar, ¿no? Ese aprendizaje y esas decisiones para poder lograr lo que queremos. Entonces, bienvenida, Isis. Muchas gracias. Estoy muy emocionada de poder por fin estar con ustedes el día de hoy para hablar de algo que yo considero tan importante como es el tema del dinero y el tema de las finanzas. Mira, te cuento un poco, Isis, un poco, así hace mucho cuando empecé con este tema, yo la verdad es que todo empezó el día de la marcha de la mujer, hace 2 o 3 años, ya ni sé, ya perdí la cuenta, pero el chiste es que yo veía a todas esas mujeres, hace 3 años, gracias, yo veía a todas esas mujeres con todas estas temas y cuestiones y todo de lo que les había pasado en la vida, y te juro que llegué con una firme convicción de que lo que este país, Car, creo que tu señal está... fue ¿Tú tampoco la por oyes, así Isis? decirlo, Car, tu señal No, es escucho una como... dependencia financiera, ¿no? Pensar en esa... No se escucha, te estás escuchando toda cortada y estás friseada. Ya, mira, ya se nos quedó ahí, la perdimos. Ya se nos perdió, Car. Ojalá, es que Sí, no. desastre. ¿En dónde se quedaron? Bueno, en la marcha. Ya te saliste. Que según yo fue en el 18 o 19. 2018, la mega marcha. Yo creo Fue que el en el año de 2019. Fue 2 semanas antes de la pandemia. Uh-huh. Y fue ahí que yo me quedé como con todo este trip de, ¿cuántas de estas mujeres hubieran escogido diferente si hubieran gozado de una independencia financiera? ¿Cuántas víctimas nos hubiéramos ahorrado como país si estas mujeres hubieran tenido una opción? Y todo me llevaba, porque pareciera que es un tema, el feminismo, y ya sé que estoy hablando de la marcha, de a lo mejor de falta de oportunidad, pero lo veo en absolutamente todos los ámbitos que la mujer y muchos hombres también no están, no tienen este conocimiento, no tienen esta inquietud. Me acuerdo que un día estuve platicando con una amiga que no sabía que era un RFC, hay amigas mías que no saben cómo opera una empresa, hay amigas mías que no tienen cuentas de banco o que no están dadas de alta en el SAT. Y la verdad a mí es un tema que me apasiona porque yo creo que la verdadera independencia, independientemente de si estás casada, soltera, divorciada, tienes hijos, no importa nada de eso, tienes que volverte responsable de esta área de tu vida. Entonces, por eso para mí esta plática contigo es tan importante, porque a mí es un tema que me apasiona. Yo empecé escribiendo en Huevos cuando antes era Carzabal. Yo amo el dinero, me fascina el dinero, ¿no? Y no necesariamente
tengo las herramientas o conozco todas las herramientas para manejarlo eficientemente. He leído 250 libros, ya sabes, el de Padre Rico, Padre Pobre, me encanta. La verdad, El Deseo Capitalista también me parece un muy buen libro. Y creo que de este tema nunca hay suficiente información. Entonces, bienvenida, Isis. Estoy muy emocionada de hoy. Sí, la verdad es que además te llevábamos persiguiendo un muy buen rato. Desde que, te digo, temporada 1 es un tema súper importante del que poca gente nos enseña, del que pocas veces se habla, ¿no? Yo tampoco, no llegas a una reunión a decir, oigan, fíjense que mi tarjeta está en el tope, o sea, no es algo, y no sabes cómo, ¿no? A mí yo saco una tarjeta de crédito y de repente veo pago mínimo, y pues pago mínimo, ¿no? Pues ¿por qué voy a pagar más? Cuando te das cuenta ya estás pagando todas tus quincenas en intereses y cuánto tengo que ahorrar, o sea, cuánto de mis ingresos es lo que tengo que ahorrar. Entonces, digo, ya, todas aquí traemos nuestro bagaje, nuestras lagunas. Mejor cuéntanos tú un poquito, ¿cómo acabas aquí? O sea, ¿cuál es tu historia para acabar haciendo lo que haces? Y sobre todo, ayúdanos a todas las que escuchamos, los que estamos aquí, a tratar de entender cuál es el mejor camino pues, para crecer y para financieramente tener todo en orden. Por supuesto, ¿cuál es el camino para alcanzar la autonomía financiera, ¿no? Que es de las cosas más esenciales y que creo que todas las personas, pero en especial ahorita obviamente enfocado en las mujeres, es lo que debemos de perseguir, ¿no? Porque justamente teniendo autonomía financiera, lo que decía Car, se pueden romper muchísimas cosas, sobre todo muchísimas cuestiones de violencia, muchísimas cuestiones de inseguridad y demás. Pero bueno, para contar, para irnos por el principio, mi historia, cuando yo era niña, me acuerdo que conté mi historia cuando Car comenzó y yo siempre lo digo, ¿no? Yo crecí en una familia con muchísimas dificultades económicas, estudié economía gracias a que tengo una mamá muy fregona que dijo, yo no quiero que mis hijas no estudien y no quiero como repetir los mismos patrones que se han repetido en mi familia, ¿no? Entonces, estudio economía, después tengo la oportunidad de irme a otra universidad, estudio una especialidad en riesgos en el ITAM, estudio finanzas, porque para mí el tema del dinero siempre fue un tema muy importante, ¿no? Yo lo veía cuando era niña, lo veía desde la escasez, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué unas personas tienen dinero? ¿Por qué otras personas no tienen dinero? ¿Qué sucede? ¿No? Entonces, para mí siempre fue un tema muy, muy, muy trascendental y me di cuenta a lo largo de mi vida profesional que a mí también me encantaba el dinero, como lo dice Carla, ¿no? Y aparte que obviamente con toda la programación que te dan en tu familia, mi papá por un lado decía que el dinero no se va en los árboles, que era muy difícil ganar dinero y mi mamá tenía como completamente asociado el éxito a ten un buen puesto de trabajo, ten un trabajo en el que te paguen bien y que sea seguro, ¿no? Entonces, obviamente Isis creció con toda esa, como que con toda esa película en su cabeza. ¿Y qué fue lo que conseguí cuando yo era grande? Pues un trabajo bien pagado y un trabajo estable y donde yo me sintiera supuestamente segura, ¿no? Obviamente, escalando en posiciones, porque siempre he sido una persona que se mueve muchísimo, que me encanta como ponerme nuevos retos, ir creciendo y demás. Un día me doy cuenta que estoy en un trabajo que tenía un puesto, tenía un nombre súper bonito y la paga era súper buena y yo dije, no me siento feliz. Estoy viviendo en piloto automático, tiene que haber algo más, porque si esto es como la vida y demás, pues no me está gustando, ¿no? Tiene que haber algo más allá que yo no estoy viendo y también tiene que haber algo más allá en cuestión del dinero que yo no estoy distinguiendo, ¿no? No estoy percibiendo. Así empecé como un camino como de muchísimo más introspección, empecé a leer otro tipo de libros, empecé a ir a terapia, como a rodearme de otro tipo de personas, como para salir de lo que yo consideraba como mi caja, ¿no? De todo lo que me habían dicho que tenía que hacer, porque a mí me inculcaron más como todo el tema profesional, más que el tema familiar de si te casas, no te casas, como que nunca fue tanto en ese tema, sino como más en la parte profesional. Y yo en eso, pues ya había dado el check, era directora a los 30 años, pues yo decía, pues, ¿qué más, no? ¿Hacia dónde más puedo escalar? Y con todo este viaje, bueno, no viaje, sino como que con toda esta introspección me di cuenta, yo sabía de unos años atrás que las finanzas personales me gustaban mucho, ¿no? Lo había descubierto de una forma muy random, leyendo el periódico, en mi primer trabajo, pero no había hecho nada al respecto. Tenía un blog en el que escribía como una vez a la semana, pero nadie, absolutamente nadie sabía quién era la persona que estaba detrás de ese blog, ¿no? Finanzas color de rosa, hasta que dije, el trabajo que tengo no me está encantando, no, ¿qué opciones tengo ahorita? Y
¿a qué le voy a dedicar mi energía, no? Si tengo que estar trabajando ahorita de tal a tal hora porque posiblemente ahorita no tenga otra opción en lo que creo algo y demás, ¿a qué le quiero enfocar mi energía y dónde quiero estar concentrada? Y así fue cuando dije, ok, yo tengo este proyecto que es Finanzas Color de Rosa, le voy a enfocar mi tiempo, le voy a enfocar mis ganas, mi energía, y así realmente surge Finanzas Color de Rosa, que fue como en marzo, abril del 2020, cuando inició la pandemia. ¿Cuándo fue? ¿19? 19. 19, Ajá. perdón. Ya llevamos Entonces, 2 años. ya llevamos 2 años, ¿no? Justamente fue unas semanas después de que arrancara la pandemia y así realmente surge Finanzas Color de Rosa, que yo siempre digo que es un espacio para acompañar a las mujeres, para encaminarlas de este tema que es tan tabú, que a veces se habla, a veces no, nos da muchísima pena preguntar cuánto gana alguien o pedir un aumento de sueldo o saber la mejor forma de administrarlo. Son cosas que definitivamente no nos enseñan en la escuela, no siempre nos lo enseñan en casa, y si no tenemos esas herramientas en esta parte, que es donde pasamos más tiempo, pues de dónde las vamos a obtener, ¿no? Y justo mi camino, mi inquietud es facilitarle, especialmente a las mujeres, porque es una realidad que las mujeres tenemos menos educación financiera, menos inclusión financiera, facilitarles este camino y que se empiece a hablar de dinero, que sepamos cómo administrarlo y sobre todo que vayamos por lo que yo considero la autonomía financiera, que es crucial hoy en día, independientemente si estamos casadas, si estamos solteras, si vivimos con nuestros papás, independientemente de ello. Sí, totalmente de acuerdo, Isis. Y ahorita decías algo que no te quise interrumpir, pero se me hace clave, así como muchas veces no nos enseñan ni en casa ni en la escuela exactamente cómo administrar la parte financiera, también venimos de ese chip de la seguridad del trabajo corporativo, ¿no? De la Totalmente. quincena. Entonces, qué difícil tú que te enfocas también en mujeres emprendedoras, qué difícil de repente decir, oye, quiero aventarme, quiero hacer un proyecto, pero pues para lanzarme, aventarme y hacer un proyecto, pues hay una inversión de por medio. Entonces, ¿cómo juega esta parte? O sea, en tu experiencia, en los casos que has asesorado o el tuyo propio, ¿cómo te debes preparar cuando quieres emprender? O sea, a lo mejor todos venimos de este trabajo corporativo en algún momento. ¿En qué momento ya está ok como que dar el salto y emprender y lanzarte? Totalmente. Para empezar, me gustaría decir que creer que el trabajo corporativo o el trabajo de oficina, el trabajo godín, como decimos aquí en México, es la parte segura, es completamente falso, ¿no? Llegas un día a tu oficina y te dicen muchas gracias, este fue tu último día. Si no estás preparado financieramente, ya valiste. Entonces, eso de que un trabajo de oficina nos da mayor seguridad es falso, ¿no? Para empezar ahí, quitarnos esa creencia, que es algo que las personas generalmente lo piensan. Pero bueno, si tú siempre has querido emprender, tienes la espinita, tienes algo que te gustaría crear, producir o demás, yo siempre digo que podemos empezar haciendo las dos cosas, ¿no? Que fue lo que yo hice, ¿no? Un trabajo corporativo y a la par empezar a emprender. Hay personas que tienen la opción de, renuncio a mi trabajo, ya no me gusta y me voy de lleno por mi sueño. Por supuesto, hay personas que lo pueden hacer, pero también hay que ser muy realistas y no es la situación de todas las personas. Hay personas que sí es real, que tienen una familia completa que mantener, escuelas que pagar, hipotecas o cualquiera que sea la situación financiera de la persona, ¿no? No todos estamos en la misma circunstancia y está bien, no nos tenemos que sentir mal por eso. Pero en esas situaciones, ¿qué es lo que yo recomiendo? Pues empecemos a la par, ¿no? Siempre llega también el pretexto de, es que no tengo tiempo. Muchísima gente trabaja y emprende al mismo tiempo. Realmente es más cuestión de organización y de verdaderamente querer hacerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos a la par, nos ahorramos algo que es muy importante, que es el estrés financiero. ¿Cuántos emprendedores que arrancan sus negocios no están con los pelos de punta porque no saben si van a tener para pagar la nómina, para pagar la renta, para pagar aparte sus cosas personales, ¿no? Para el siguiente mes. Entonces, si nosotros empezamos a la par, nos ahorramos todo eso, que generalmente es de las cosas que también matan a los negocios, ¿no? Toda la parte de la planeación financiera y demás. Los emprendedores estamos enfocados en crear, en vender, en producir, no tanto en la parte de los números. Entonces, si empezamos a la par y en el Inter, en lo que nosotros desarrollamos nuestro negocio, primero sirve que lo probamos, vemos si es aceptado en el mercado, cuál es la respuesta a la gente, si estamos dando, cómo estamos versus nuestra competencia, ¿no? Llevamos como toda esta parte de gane y aparte nos preparamos financieramente. ¿En qué cuestiones nos tenemos que preparar? Una, personalmente, si tú quieres dar el salto de ser
Godín a ser emprendedora, pues ten por lo menos un fondo, yo le llamo fondo de paz, es conocido generalmente como fondo de emergencia. Cuando somos emprendedores tiene que ser por lo menos de entre 6 a 12 meses de nuestros gastos. ¿Para qué? Por si mi negocio no está funcionando como yo esperaba, hay circunstancias que no tenía consideradas o X o Y, yo tenga los recursos para poder seguir viviendo sin que me preocupe y sin que tenga que estar sangrando a mi negocio. Luego, esto por la parte personal, ¿no? Entonces, prepararnos financieramente y por la parte del negocio también es importante que le hagamos este fondo para eventualidades, ¿no? ¿Cuántas empresas cuando arrancó la pandemia no tuvieron que cerrar tristemente sus puertas justamente porque no estaban preparados para un evento como este, ¿no? Que no pudieran producir, que se les recortara la capacidad instalada, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que pues, emprender, por supuesto que no es color de rosa, pero podemos hacerlo mejor y podemos hacer un camino más amigable si nos preparamos financieramente para ello. Entonces, yo siempre digo, pues probemos nuestro negocio a la par, unos cuantos meses, y en cuanto logremos que nuestro negocio o genere lo que nosotros necesitamos para nuestros gastos personales, es decir, que sea capaz de pagarnos un sueldo, ahí podríamos ya entonces considerar, pues a lo mejor decirle, vaya a nuestra chamba Godín y dedicarnos full time a nuestro emprendimiento. Que aquí quiero hacer una pausa y sí, me parece importante. ¿Cuál es el promedio, o no sé si tú tengas el dato, yo no lo tengo, de una empresa que tarde en dar, justo en proveer este tipo de utilidades, bueno, no utilidades, de a lo mejor un retorno de inversión, porque siento que también esta onda emprendedora, que es muy positiva, pero también esta falta como de conocimiento, o sea, antes un buen negocio se tardaba 5 años, más o menos de 3 a 5 años en darte un retorno de inversión. Tú me estás hablando, por ejemplo, de 6 meses, ¿no? De tener un fondo de 6 meses, pero la realidad es que, o sea, según el libro, un buen negocio, pues tarda en arrancar 3 años. Entonces, esas son el tipo de informaciones que también me gustaría hablar de eso porque siento que todo el mundo en esta onda emprendedora, en el mes 1 ya espera como pues el cheque quincenal millonario y es complicado y siento que esa misma falta de información conlleva como un círculo vicioso en donde el emprendedor justamente cree que no está siendo exitoso o que no le está haciendo las cosas bien o tal cual. Pero creo que ni siquiera este es el caso. Ahora, yo me quisiera regresar a un paso antes, a cómo es. Yo soy una persona que no tengo una cuenta de banco. Yo soy una persona que no tengo un RFC. ¿Cómo empiezo a tener un orden en mis finanzas personales? O sea, tú cómo, ahora sí que cómo es este diagnóstico de, pues, cuáles son mis gastos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos empezar aquí oigan, hagan su presupuesto mensual? ¿O cómo Claro, lo manejas tú? totalmente. Y ahorita contesto la parte de lo de los negocios porque tocaste un punto súper importante, pero para regresarnos y ir como el baby step número 1, ¿no? Es una realidad. Únicamente el 51% de las mujeres tienen acceso a una cuenta bancaria. Eso es tristísimo, es un dato a nivel mundial. Sin embargo, hoy en día hay muchas más personas que sí tienen acceso a Internet y con lo que yo quiero que se queden es que ya no necesitamos a lo mejor las cosas que se necesitaban antes para abrir una cuenta. Hoy en día hay muchas opciones de neobancos, hay muchísimas cuentas que se pueden abrir en línea. Si tenemos acceso a Internet, podemos ya tener también acceso a una cuenta bancaria y es fundamental que empecemos a tener inclusión financiera. ¿Por qué? Porque de esto depende muchísimas otras cosas que vienen posteriormente, tener acceso a crédito, tener acceso a un retiro digno y demás, ¿no? Entonces eso es fundamental. Pero bueno, eso en cuestión de hay que tener inclusión financiera, todas debemos de tener productos financieros ya, sí o sí. ¿Cómo empiezo a ordenar mis finanzas personales, no? Esa es de las preguntas súper, súper importantes. Yo me voy un paso antes y siempre digo, para empezar, comienza por ver qué piensas del dinero. Eso está muy cañón, pero hay muchísima gente que tiene N cantidad de opiniones del dinero, que si el dinero es bueno, que si el dinero es malo, que si el dinero lo es todo en la vida, que si el dinero corrompe, que etcétera, etcétera, ¿no? Primero hay que empezar por ver qué percibimos del dinero, porque de ahí se desprenden muchas cosas. La administración y la acción que llevamos en relación al dinero o la falta de acción viene realmente de eso, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos trabajado toda nuestra parte como de creencias limitantes del dinero, obviamente para transformarlas por creencias
digamos, empoderantes, que realmente veamos al dinero como lo que es. El dinero es simple y sencillamente una herramienta que nos permite alcanzar nuestros sueños financieros y nos permite algo que yo considero que es lo más importante en la vida, que es la libertad, ¿no? Para eso nos sirve el dinero. Entonces, una vez que ya sanamos esa parte, ok, vamos a administrarnos, ¿no? ¿De qué forma administro mi dinero? Sí o sí, y es como es la columna vertebral de las finanzas personales, pues tenemos que tener un presupuesto, porque un presupuesto, lejos de decirnos cuánto voy a gastar y cuántos pesos me gasté en chicles, como mucha gente cree y que piense que un presupuesto la va a limitar, la realidad es que al contrario, un presupuesto realmente nos empodera y nos da libertad de que nosotros seamos quienes deciden de qué forma vamos a gastar nuestro dinero y no sea al revés, que no sea el dinero quien nos controle a nosotras, ¿no? Entonces, empezamos viendo cuánto ganamos y por qué conceptos, ¿no? Hay personas que tienen varias fuentes de ingresos o inclusive aunque sea dinero que si eres una persona que está ahorita casada y el dinero lo percibe tu esposo, no importa, igual se tiene que tener un presupuesto, ¿no? Y después, obviamente, eso es como lo más fácil y después identificamos los gastos. Empezamos pues obviamente por lo más fácil, gastos fijos, hipoteca, renta, seguros, deudas, toda la parte de los servicios, alimentación, transporte, educación, todas las cosas que se tienen que costear sí o sí, independientemente si tú no estuvieras trabajando, si tú no percibieras un salario mañana, son cosas que se tienen que pagar, ¿no? De ahí pasamos con la parte de los gastos como más variables o demás, que son gastos que los hacemos porque obviamente forman parte de nuestra vida, pero que podríamos reducirlos, incluso algunos de ellos eliminarlos, ¿no? Entonces, es importante que empecemos a identificar todo. Yo siempre digo, lo podemos hacer en una agenda, lo podemos hacer en una plantilla de Excel o en una app, de la forma en la que sea, pero lo tenemos que hacer. Creer que podemos llevar los números en nuestra cabeza no es real. A veces no nos acordamos ni qué desayunamos un día antes, pues no nos vamos a acordar en qué gastamos, ¿no? Entonces, eso es fundamental, porque ¿para qué nos sirve un presupuesto? Obviamente para saber si tenemos déficit, o sea, si estamos gastando más de lo que ganamos, a qué le estamos dando más prioridad, porque ahí a donde se va nuestro dinero, eso, seamos conscientes o no, es lo que es más importante para nosotros. Saber nuestra capacidad de ahorro, nuestra capacidad de pago, nuestro nivel de endeudamiento, si quisiéramos adquirir una nueva deuda, cuánto podemos pagar mes a mes, ¿no? Entonces realmente, y también obviamente nos ayuda para cumplir nuestras metas financieras, porque pues vamos a saber qué cantidad podemos dedicar a cada una de las cuestiones que nosotros queremos lograr, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, de las primeras metas también que nos tenemos que poner es tener nuestro fondo de paz, que era parte de lo que hablábamos hace ratito. Cuando no somos emprendedores, según, digamos que como que by the book, pero yo no estoy como tan de acuerdo, nuestro fondo de paz tiene que tener entre 3 a 6 meses de nuestros gastos. Ojo, no de nuestros ingresos, sino de nuestros gastos necesarios, ¿no? Yo creo que de las cosas más importantes que nos vino a enseñar la pandemia, el tema financiero, es que pues, a veces tener esa cantidad no es suficiente, ¿no? Y si tenemos que irnos un poquito más arriba, 6, 9, 12 meses de nuestros gastos. O sea, digamos, y sí, perdón que te interrumpa aquí, pero me parece vital, inclusive para las personas que tienen conciencia financiera o que a lo mejor están estables en este momento, como que este ejercicio, digo, yo te lo cuento porque lo hice hace poco, pero este ejercicio de hacer tu presupuesto mensual realmente es lo que tú dices, claro. y lo quiero recalcar, obtener la conciencia de a qué le estás dedicando la mayoría de tu dinero y por ende casi de tu atención, ¿no? Y de tu energía. O sea, un poco es como esta radiografía de a qué se va o a la mayoría. Te pongo un ejemplo, yo estaba pagando, no sé, HBO, Netflix, bueno, y Roku y quién sabe cuántas otras cosas, Amazon Prime, y de suscripciones era un dineral y yo no veo la tele, ¿no? Por poner como un ejemplo tonto, de decir, pues no necesito 5 aplicaciones de tele cuando yo veo una serie al mes, si acaso. Totalmente. Este tipo de cosas, o por ejemplo en Amazon, ¿no? Que yo leo mucho. Bueno, pues en Amazon sí se me va una buena lana porque compro muchos libros, pero es hasta que no ves eso, digamos, puesto en papel o en Excel, que no te das cuenta verdaderamente en qué se te va. Y me pareció también muy importante esto, cómo el dinero te controla a ti y cómo empiezas un poco a trabajar para el dinero. Total. Sin darte cuenta. Totalmente. Ese ejercicio de conciencia es indispensable.
Yo a veces a las personas que me consultan les digo, descarga tus estados de cuenta o imprímelos. Yo preferentemente digo, pues descárgalos y subraya con un color, ¿no? O sea, color verde, todos los gastos que sí son necesarios y sí o sí los tengo que hacer. Como color amarillo, los que dices tú, este no es tan necesario, pero me gusta, forma parte de mi estilo de vida. Y con rojo, los que te pudiste haber evitado y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Y es impresionante la cantidad de gastos que tenemos, que decimos, obviamente, pues ahí está por qué no puedo ahorrar, ¿no? O sea, porque gran parte de mi dinero se me está yendo en X cosas. Y hasta que no hacemos la conciencia. El efecto Starbucks, ¿no? Que de 20 pesos en 20 pesos en el café diario. Los gastos hormiga, ¿no? Y hay algunos que ya ni siquiera son tan hormiga, como que los que decía Carla, pues son gastos vampiro, porque cuánto nos echamos en suscripciones, ¿no? O sea, ya esta cantidad, pues sí es importante, ¿no? No son tan chiquitos como los gastos hormiga, que aún así también pues tienen un impacto importante en nuestra economía, ya cuando los sumamos. ¿Qué porcentaje, Isis, recomiendas o es recomendable en general de ahorro de los ingresos? O sea, ¿qué porcentaje de fijo se tiene que ir a ese colchón de paz o a los ahorros fijos? Claro, depende completamente de la situación financiera de cada persona, ¿no? Yo siempre digo, hay personas que ahorita todavía viven con sus papás, ¿no? Entonces, esas personas deberían de estar ahorrando pues muchísimo, 40, 50% de sus ingresos, ¿no? Si no tienes que pagar renta y no tienes que pagar servicios, pues ¿en dónde se está yendo tu dinero? Pero digamos que una familia, lo que yo recomiendo, lo mínimo que deberíamos de estar ahorrando es 20%, ¿no? Mucha gente habla de ahorrar por lo menos el 10%, pero si consideramos que el ahorro se tiene que fraccionar en el ahorro para el retiro y el ahorro para nuestras metas de corto y mediano plazo, mínimo, estamos hablando de un 20%, 30% ya sería como un ahorro ideal para destinarlo a nuestras distintas metas. Ok. Oye. Ok, súper. Entonces, ya tenemos, perdón, Mon. No, vas, dale. O sea, ya tenemos, digamos, la radiografía de nuestras finanzas, independientemente de que sean patrocinadas por nosotras mismas o por un tercero. ¿Y qué sigue? Digamos, en un tema de emprendimiento, en un tema de ahorro, en una diversificación, como que tú qué recomiendas para gente que a lo mejor está empezando, no sé, ahorita se oyen mucho, por ejemplo, el Bitcoin, los fondos de ahorro, todas estas empresas que están generando justo ahorros para el retiro, de que tú me depositas 10,000 al mes y en 30 años vas a tener 100 millones de pesos y bueno, todas estas cosas, como que ¿qué seguiría de ahí, Isis? Tú platicas. Claro. También, ¿sabes qué? Antes de eso, me gustaría también tocar un tema, hipotecas y meses sin intereses, que no se me olvide, porque hay en el Buen Fin y nos clavan a todos. A eso iba, también, porque es igual el gasto hormiga, ¿no? Porque a veces pones todo a meses sin intereses y a la mera hora pues, acabas idéntico, con un monto absurdo de pagar al mes. Y ahorita que decías, Carlos, lo de los bitcoins, fíjate que hace como 5 años compré el mínimo en Bitso, así, compré, sí, creo que 5,000 pesos. Y luego ahí medio los moví y los saqué y dejé, no es broma, como 800 pesos. Y el otro día mi papá y mi hermano estaban hablando de eso y me vuelvo a meter a mi cuenta y tengo 10,000 pesos. ¡Wow! O sea, mega retorno. Digo, no pienso dejar ahí mis ahorros, pero pues sí, de repente, como dice Carla, es algo que está pasando, que está llamando la atención, que hay como al menos mucho ruido alrededor de las criptomonedas, o sea, pero no es el lugar donde tendríamos que meter nuestros ahorros, ¿cierto? No todo. No todo. Pero bueno, sí, ya que hicimos conciencia, hicimos nuestro presupuesto, generamos nuestro fondo de paz, de las siguientes metas que tenemos que ver, y esa, mientras antes empecemos mejor, justamente es la parte del retiro de lo que hablabas, ¿no? Eso es importante, o sea, empezar cuando tienes 20, 25, 30, 35, 40, hace una diferencia enorme, ¿no? Justamente por todo el tema del interés compuesto y cómo nuestros ahorros y nuestras inversiones se van multiplicando. Entonces, de las primeras metas que tenemos que ver es justamente la parte del ahorro. Recordar, del ahorro para el retiro, recordar que si nosotros trabajamos, si somos trabajadores formales, si tenemos un Afore, ¿no? Es indispensable que todos sepamos en qué Afore estamos. Las mujeres únicamente vamos a tener una pensión, ojo, y eso si alcanzamos pensión, o sea, si cotizamos todas las semanas que se tienen que cotizar, cumplimos ciertos requisitos y demás, de aproximadamente entre el 20 y el 30% del promedio del sueldo que tengamos en los últimos 5 años. Entonces yo siempre le digo a las mujeres,
nos imaginamos viviendo únicamente con una tercera parte o una cuarta parte de lo que ganamos. Pues por supuesto que no, es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso las pensiones como antes ya no existen, ahora es responsabilidad nuestra generar nuestra pensión. Entonces, es importante que ya sea que se pueda hacer a aportaciones voluntarias a nuestra fuera, aunque no es lo más recomendable porque los rendimientos no son tan buenos, pero también tenemos la opción de justamente contratar un plan personal para el retiro, en el cual nosotros vamos a estar ahorrando mes a mes o trimestralmente o la periodicidad que nosotros elijamos por nuestra cuenta justamente para prepararnos para el retiro, o incluso también podemos invertir por nuestra cuenta, ¿no? Pero esa sí o sí debe ser una de las metas iniciales. Otra cosa que es fundamental cuando estamos como en todo este tema de finanzas personales es no depender de una sola fuente de ingresos, ¿no? Hoy en día es indispensable que creemos más formas de ganar dinero. Se puede emprender, se pueden generar inversiones y demás. Justamente, pues mi especialidad es más el tema de las inversiones y sí o sí tenemos que empezar a invertir. Hoy en día ya las inversiones están completamente democratizadas. Podemos invertir desde 100 pesos. En algunas plataformas hasta se puede invertir desde menos, ¿no? Entonces ya no es tan pretexto de, pues es que no tengo dinero para invertir. Ya realmente yo lo veo más como una cuestión de elección, porque vamos a una tienda vamos al Oxxo y nos gastamos muchísimo más de 100 pesos en X cosas, ¿no? Entonces, es más cuestión de elegir, obviamente también de educarnos financieramente, pero digamos que son los siguientes pasos en nuestras finanzas. Eso cuando todo va caminando bien, ¿no? Si ya tenemos como ciertos temas de endeudamiento, además, nos tenemos que enfocar justamente en la parte de sanear nuestras finanzas. Y no sé si tengan otra pregunta o me sigo con lo que decían de los meses sin intereses. ¿Cómo sería? O sea, bueno, esto de sanear finanzas, yo creo que todo mundo en estos meses sin intereses, en estos buenos fines, que, bueno, yo personalmente soy la primera víctima y caigo redonda, pero ¿cómo es? O sea, algún día leí un ejercicio de cuánto destinas para sanar una deuda, ¿no? Y aquí el tema es más o menos, ¿cuál es la pérdida financiera de una persona que no sana su deuda? O sea, eso es como de lo que quiero que ayudemos a entender. O sea, ¿qué pasa si yo no pago mi mes sin interés? Más o menos la American Express o una Visa te está cobrando el 50% mensual, ¿no? Sí, si nosotros no pagamos, y ahí está el truco, ¿no? Y nosotros podemos estar comprando cosas a meses sin intereses. Primero, darnos cuenta que todas las cosas que compramos a meses sin intereses no sumen una cantidad que ya sea un porcentaje importante de nuestros ingresos, ¿no? Ojo, nuestras deudas en total, si tenemos deuda automotriz y demás, créditos personales, no debería de rebasar del 30% de nuestros ingresos y hasta un 40% cuando nosotros tenemos una hipoteca, porque obviamente una hipoteca pues es una deuda más grande, ¿no? Entonces, para empezar, no está rebasando de ese porcentaje, ¿no? ¿Qué sucede si un mes no pagamos lo que teníamos que pagar en la tarjeta para no generar intereses, donde se suma también la parte de tu mensualidad de la compra que hayas hecho a meses sin intereses? La magia de los meses sin intereses, por supuesto que se pierde y se generan intereses, ¿no? Una cosa importante de las tarjetas de crédito, porque la gente siempre me dice, es que yo no pagué cobrante. Los cálculos de los intereses no se hacen sobre el saldo que te quedó sin pagar, no se hacen sobre tu saldo insoluto, se hacen sobre las compras promedio que realizaste en ese mes, ¿no? Ellos hacen como un saldo promedio y sobre eso se cobran los intereses. Por eso nunca nos va a checar cuando multiplicamos lo que no pagamos con la tasa de interés, eso nunca cuadra. Entonces, ahí es muy importante, ¿no? Si nosotros estamos en un tema de que estamos pagando haciendo únicamente el pago mínimo en la tarjeta de crédito, yo lo que recomiendo es dejar de utilizarlas, porque aunque las nuevas compras que hagas, tú sí tengas el dinero para pagarlo, considera que los intereses van a ser cada vez más grandes porque pues le estás sumando y le estás sumando al monto del saldo de la tarjeta, ¿no? Esto por un lado. Sobre lo que decías, ahí se me fue la onda. De lo de no pagar más, siempre digo no pagar más, no destinar más del 30%. Justo, o sea, si yo tengo una deuda, creo que mucha gente con la pandemia ahorita tiene algunas deudas, no sé si personales o empresariales. Entonces, ¿cómo sería una estructura sana
¿hay espacio para el ahorro cuando hay deuda? O sea, en tu opinión, ¿yo debería de seguir ahorrando mientras tengo deuda? ¿O cómo asignas, digamos, esas partidas, por así llamarlas? Claro, es muy, muy buena pregunta, ¿no? Porque siempre la gente dice, me enfoco en pagar mis deudas o me enfoco en ahorrar. Y yo digo, hay que enfocarnos en ambas. Por supuesto que nuestra intención y nuestra principal meta debe de estar en quedar libre de deudas, pero ¿qué sucedería si nosotros todo nuestro dinero se lo damos a las deudas y nos llega un imprevisto, nos llega una emergencia o demás? Y si no tenemos nuestro fondo de paz, pues ¿qué sucede? Que nos vamos a volver a endeudar, y recuerden que las deudas express, las deudas de urgencia siempre son las deudas más caras. Allá recordé que era lo que iba a decir hace rato. Entonces es importante que si nosotros estamos en un proceso de deudas, por lo menos nos enfoquemos en generar lo equivalente a un mes de nuestro fondo de paz. Igual y no vamos a ir por la meta de los 6 meses o demás, pero sí en crear por lo menos un mes para que si llega algo, cualquier cosa que sea necesaria y que esté fuera de nuestro presupuesto, tengamos los recursos para solventarlos sin que nos endeudemos. Y hace ratito hablabas del costo de las tarjetas de crédito, ¿no? Supuestamente en México, y yo digo supuestamente porque nunca he visto una tarjeta así, el promedio es más o menos del 38-40%. La realidad es que todas las tarjetas que yo veo tienen un CAT, que el CAT es el costo anual total, del 50-60%. Entonces hay que considerar que cuando nosotros no pagamos nuestra tarjeta de crédito, nos estamos enfrentando a una deuda carísima, ¿no? Del 60%. Es impresionante. Y vale la pena, o sea, en este sentido de repente veo, y porque crecí con eso, mi mamá tenía varias tarjetas de crédito, o sea, uno, la recomendación es tener una para que nos controlemos mejor, o dos para diluir, o sea, y que los costes sean diferentes. Digo, al final el ingreso es el mismo, ¿me explico? Claro. Pero luego hay cosas que te engañan en creer que tienes que pagar menos, pero pues al final cuando sumas las 3 tarjetas de crédito o lo que sea, pues ahí es donde realmente se pierde el control y luego te van sumando y la anualidad de la tarjeta y el interés, y ahí es donde se te sale de control del Excel. Totalmente. Lo recomendable es tener 2 tarjetas de crédito, 2 plásticos. ¿Por qué? Porque uno, pues, se nos puede perder, nos lo pueden robar, nos lo clonan o lo que sea, nos lo bloquean, y pues nos quedaríamos sin un medio de pago importante, ¿no? Que las tarjetas de crédito, al fin y al cabo, solamente son un medio de pago, no es dinero extra, no es dinero mágico, y eso tenemos que tenerlo siempre bien en cuenta, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo tener 2. Principalmente, o lo recomendable es pues que no nos generen anualidad. Hay muchas tarjetas que no pagan anualidad, simplemente tenemos que investigar. El error que comete mucha gente es que tienen la tarjeta de crédito que le ofrecieron, ¿no? La que te corretearon ahí en el centro comercial, o la que te hablaban y te hablaban, es la que terminamos contratando. Obviamente, como parte de todo este tema de educación financiera, pues nosotros nos tenemos que informar y sobre todo tenemos que comparar, pero hoy en día hay muchas opciones que nos ofrecen sin anualidad, sin comisiones, y que adicional podemos generar ciertas recompensas, ¿no? El chiste está en investigar. Entonces, eso por un lado, y considerar siempre que las tarjetas, pues, es una muy buena herramienta de pago, que yo siempre digo que es mucho más seguro que nuestra tarjeta de débito, porque hay que considerar que cuando tenemos alguna aclaración en la tarjeta de débito, primero entra todo el proceso del banco que aclaran si es tuya o no es tuya y demás, y hasta el final, que puede tomar de 30 a 45 días hábiles, te resuelven y te vuelven tu dinero, ¿no? Entonces ya es dinero que tuviste parado muchísimo tiempo, y en las tarjetas de crédito funciona diferente. Primero te dan como el beneficio de la duda, te quitan el cargo y se hace todo el tema de la investigación. Entonces, por eso es mucho más seguro, aparte pues por todos los temas a veces que hay de clonación, fraudes y demás, pagar con una tarjeta de crédito. Y también considerar que es el acceso a futuros créditos. Si nosotros utilizamos correctamente una tarjeta de crédito, que es lo más fácil a lo que podemos accesar, pues posteriormente podríamos estar solicitando un crédito automotriz, hipotecario o algún crédito, a lo que yo llamo una deuda expansiva, por ejemplo, en caso de que queramos por un negocio y demás, que nos vaya a generar en un futuro pues más ingresos. ¿Ibas a decir algo, Car? Nada más para no... ok. A mí, y si esta información, además, a mis 36 años, o sea, no puedo creer que la estoy escuchando por primera vez, y después de, como decíamos antes de empezar, después de a la mala, también, ¿no? Haber como que incurrido en varios errores
que pudieron haber sido graves y que me pudieron haber metido en un problema justamente por no tener esa información. Entonces, para la gente que todavía está 2 pasos atrás de lo que ya estuve yo y de lo que hemos estado muchas, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos hablar contigo? Estos talleres, estas asesorías son personalizadas, son en grupos, se te pueden contratar como empresa, como persona. ¿Cómo funciona Finanzas Color de Rosa? Claro, los servicios que ofrezco ahorita son sesiones personalizadas, hago conferencias, charlas para empresas, a veces hago como tipo masterclass, ¿no? Grupales, y también tengo programas de acompañamiento por 2 meses, ¿no? Son los servicios que ofrezco ahorita. En todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, estoy como Finanzas Color de Rosa. Estoy muchísimo más activa en Instagram. Y mi blog es www.finanzascolorderosa.net. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, ahí me va a encantar leerlas. Gracias, Isis. Oye, pues mi última pregunta, que creo que también muchas se la van a preguntar. Vamos a decir que me sobran 1,000 pesos. ¿En qué invierto? Opciones tenemos muchísimas. Obviamente va a ir muy en línea. Por supuesto, de cuál es nuestro perfil de riesgo, ¿no? No todas las personas tenemos la misma tolerancia. Hay quienes son muy conservadores, más arriesgados y otros como más moderados. Pero sobre todo, mi primera pregunta siempre es, ¿cuándo necesitas el dinero, no? Si tú dices, lo voy a usar en 6 meses, pues tenemos que ponerlo en un instrumento que sea mucho más seguro, algo renta fija. Está la opción de CETES directos, está la opción de comprar pagarés en instituciones financieras como bancos o SOFIPOS, está la opción de los CEDES, que son certificados de depósito, está la opción de crowdfunding. En México tenemos más de 10,000 opciones de inversión. Si queremos ya invertir a largo plazo o mediano plazo, podemos comprar acciones, podemos comprar ETF, fibras, podemos invertir en criptomonedas, seguros. Realmente una ventaja que tenemos en México es que está ya completamente, como decía hace rato, democratizado todo este tema de las inversiones. Y si es algo que les genera inquietud y que quieren experimentarlo, pues me va a encantar acompañarlos también. Definitivamente vamos a tener que hacer el 2, el episodio 2 de Finanzas de Color de Rosa, porque creo que nos falta cubrir muchísimos temas, pero a mí me parecía como muy importante sí recalcar este tema de la radiografía, este tema de la conciencia, y creo que luego más adelante podemos platicar justo de cómo eficientar, disculpen ustedes mi español, nuestros recursos, empezando por el tiempo y pasando por todos estos, ¿no? Por las inversiones, por lo que nos entra de lana de aquí, de allá, cómo generarnos nuevas, pues diversas formas de ingreso, que creo que hoy es una realidad, que todo el mundo está, digamos, arañando paredes para vender el pastel, pero vender la casa, pero poner pero la hipoteca. Creo que también me encantaría, Isis, retomar este tema de, sobre todo la importancia de diversificar, la importancia de a qué le invierto, o sea, como que siento que crecimos en un país donde la moda era, puta, primero tu coche, ¿no? Y luego la casa. Exacto. Y como que hoy, pues un coche, no sé si necesariamente ya todo el mundo necesita un coche, tampoco sé si necesariamente ya todo el mundo necesita una casa, o sea, cómo ha ido evolucionando, digamos, pues el mundo, en dónde estamos hoy parados y todo, y cómo estas necesidades han cambiado, ¿no? O sea, hace 10 años todo el mundo, su primer objetivo era una casa, y hoy no necesariamente. Yo platico con los chavitos y ya no es una prioridad comprar una casa, cuando la mía era la principal, ¿no? Mi casa. Entonces, me encantaría como seguir platicando de esto, porque creo que hay muchas inquietudes. Ojalá y todas las personas que nos escuchen nos puedan mandar sus dudas y como ver cómo podemos seguir, digamos, dando claridad a este tema. Que claro, creo que nunca hay demasiada claridad, pero bueno. Totalmente. Lo que dijiste es súper importante porque es bien, bien, bien importante que tus metas verdaderamente sean tuyas y no sea únicamente lo que socialmente toca, ¿no? Me pasa muchísima gente que me consulta que su primera meta es comprarse un coche y cuando les pregunto, ¿para qué quieres un coche? Realmente ni siquiera lo quieren, pero era porque sus papás dijeron que era lo primero que tenían que hacer cuando empezar a trabajar, ¿no? Entonces, hasta en eso es crucial como todo este tema, ¿no? Que realmente las metas que te pongas sean cosas que verdaderamente te generan valor a ti o a tu familia, ¿no? A tu núcleo.
Sí, eso es totalmente cierto. Y a mí me pasa también, ¿no? O sea, lo del coche, lo de la casa, como que es lo que viví, también es lo que me dijeron y cuando me lo cuestiono, pues no sé si para mí es tan importante, prefiero viajar o prefiero invertir en Tal otro cual. tipo de cosas. Oye, y si nada más una cosa ahorita que me quedó para cerrar Claro. este tema, más allá del Excel, ¿qué otras herramientas digitales o apps o tienes alguna herramienta que recomiendes como para administrarte mes con mes? Digo, más yo uso mis apartados de la aplicación BBVA. Es lo único que tengo a mi alcance y digo, ya tengo mi Excel de memoria que aprendí a usar hace literal 4 meses en términos de como de mis gastos. Pero debe de haber como alguna otra guía o algún otro formato en donde podamos basarnos para ayudarnos en el día a día y mes con mes a cumplir sí nuestros objetivos. Claro, la verdad es que depende de cada persona. Hay muchísimas apps, está Fintonic, está Monify, está, no recuerdo el nombre de las otras, pero por ejemplo, yo sigo siendo muy partidaria del Excel porque creo que ahí lo controlas, mueves, comparas, ¿no? Vas mes por mes, pero realmente es a cómo se adapte cada persona. Pero ya las personas que son muy tecnológicas, pues hay muchísimas apps que vas registrando, ¿no? De gasté tanto en esto y te lo van categorizando o que incluso las puedes enlazar con tus distintas cuentas bancarias o tarjetas de crédito y se va haciendo como una categoría, pero literal es cuestión de adaptación. O sea, yo sigo como muy con mi Excel porque ahí le muevo, digo, este porcentaje y entonces me voy poniendo como ciertas metas y demás, pero es como nosotros nos adaptemos. La parte de los apartados, yo siempre digo que es como la nueva corriente de los sobres, lo que hacen nuestras abuelitas, ¿no? Con Literal. tanto para la comida, tanto ahora los apartados nos permite hacerlo también. Hay todavía algo más interesante porque hay apartados que nos generan rendimientos en ciertas cuentas y eso es algo que también podemos explorar. Buenísimo. Qué emoción, Isis. Pues muchísimas gracias. Quedamos pendientes de muchas cosas, pero Claro. muchas gracias por venir, muchas gracias por este Zoom. Espero que a todos ahora sí que les haya dado un poco más de claridad, como a nosotros también nos dio. Y pues pueden encontrar a Isis en @finanzas de color de rosa.